Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos sean todos a la unidad curricular de Derecho Civil 3, en la cual vamos a abordar importantes temas que todos están centralizados y enfocados en lo que es el derecho sucesoral. Como punto importante y contenido programático de la unidad 1, vamos a estar conversando con lo que es el análisis de los elementos del derecho sucesoral para aplicación de casos concretos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que abordar puntos muy importantes como lo que son los conceptos principales de lo que es el derecho sucesoral. Los objetivos de aprendizaje en esta unidad curricular van a ser analizar los elementos esenciales del derecho sucesoral y cómo aplicar la figura de la partición en casos concretos en el conflicto de los herederos. Entonces vamos un poco como apertura a definir los puntos importantes y conceptos primordiales de lo que es el derecho sucesoral. Como sucesión vamos a definir la transmisión de bienes, derechos y obligaciones del causante y los herederos, ¿ok? Siendo el causante la persona fallecida y los herederos los que van a heredar los bienes, ¿ok? Como herencia vamos a definirlo como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten. El causante, ya lo dijimos, es la persona fallecida y la cual está dejando los bienes a los cuales vamos a hacer referencia y hacer el tratado de los derechos sucesorales. Los herederos son las personas llamadas por ley o testamento a recibir la herencia de la que estamos conversando o de la que se está peleando. La legítima podemos definirla como la porción de la herencia reservada por la ley a ciertos herederos, ¿ok? Como ejemplo podemos definir quiénes serían los más como prioridades para esta sucesión, serían los descendientes del causante. Cuando hablamos de testamento, estamos hablando del acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. ¿Okay? Cuando hablamos siempre del causante, tenemos que tener claro que estamos hablando de la persona fallecida. El testamento es el acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Y como sucesión legítima versus la testamentaria, podemos hablar de eso según exista o no un testamento. Todo va a depender de que si él haya dejado o exista un testamento o no. Ok, continuando un poco con los conceptos importantes que debemos tomar en cuenta y por los cuales debemos dar apertura a todo lo que es el tema de la sucesión, también podríamos estar hablando, es importante que pudiéramos tomar nota de todos estos conceptos que vamos a necesitar a lo largo y extenso de lo que es el derecho sucesoral. Cuando hablamos de partición, estamos hablando del acto por el cual se divide la herencia entre los herederos, ¿ok? Cuando hablamos de esta partición, podemos decir que puede ser voluntaria por acuerdo o puede ser judicial por conflicto, ¿ok? Cuando hablamos de voluntaria es porque la persona, el causante lo dejó establecido, o si por el contrario existe un conflicto entre los herederos, debe interferir o interceder la parte judicial. ¿Qué efectos conlleva esta partición? Bueno, extingue la comunidad hereditaria, ¿ok? Otorga propiedad exclusiva a cada heredero sobre su parte. Todos los herederos tendrán una partición exacta de lo que es lo que le corresponde. ¿Puede generar conflictos? Sí. Si no hay un acuerdo sobre el valor de los bienes y lo que está estipulado, siempre va a haber un conflicto. Por lo tanto, debe haber la actuación judicial para poder resolver el conflicto.
Entre las preguntas importantes que nos podemos hacer con respecto a lo que es la sucesión, yo les he ido recolectando información para que podamos conversar con respecto al tema. Entonces, podríamos tener una de las interrogantes. ¿Puede uno de los herederos quedarse con la casa compensando a los otros? Sí, jurídicamente es posible que esto suceda, pero siempre y cuando se respeten los principios de equidad, consentimiento y valoración del bien, es posible que esto suceda. ¿Qué fundamento legal y práctico debe existir para ello? La partición con adjudicación compensada en el proceso de partición en uno de los herederos puede percibirse como un bien invisible, ¿ok? Como una casa, si ésta se compensa económicamente a los demás por el valor de sus cuotas hereditarias. Podemos hablar que entre los requisitos tenemos un acuerdo entre herederos donde todos deben consentir, coincidir y aprobar la adjudicación y el valor asignado al bien. Para la valoración objetiva, el inmueble debe ser valorado por peritos o de común acuerdo. No puede cualquiera de los herederos poner un precio a priori o a conveniencia. Para eso están las personas facultadas, que son los peritos, a efectuar esos análisis y estudios. Pues. La equidad en la compensación, ¿ok? Tiene que ver cuando que el heredero que se queda con el bien debe pagar la diferencia correspondiente a los otros. ¿Puede un heredero quedarse con el bien? Sí, siempre y cuando él le pague su cuota justa, adecuada y correspondiente a cada uno de los herederos. Entonces, como una reflexión de cierre, podríamos estar hablando de que la sucesión no solo parte de repartirse los bienes en partes iguales, sino que también exige de un diálogo y sensibilidad entre los vínculos familiares. Para nadie es un secreto que desde hace muchos años y de toda la vida, uno de los temas más complejos y donde más surgen inconvenientes familiares entre hermanos y disputas es a la hora de hacer la repartición de los bienes de herencia. Entonces, lo más importante ante esta situación es, aun cuando es desagradable, tratar de tener toda la documentación al día para que al momento en que llegue dicha repartición pueda ser lo más transparente y rápida posible. La partición debe buscar soluciones, no debe crear conflictos. Ese sería el deber ser. Deben hacerse las reparticiones justas, pacíficas y siempre evitando litigios innecesarios. Recordemos que en el lapso de estos litigios hay una pérdida de tiempo, de dinero y un desgaste emocional que termina disgustando en su mayoría y fracturando las relaciones familiares. Porque aunque suene trillado, sabemos que el dinero no es amigo de nadie. Entonces, podemos concluir que en la primera parte de lo que sería la sucesión, lo más importante que tenemos que tener claro es que es un derecho que nos corresponde a todos por partes iguales, que debemos tener claro los conceptos y las definiciones claras y partir del punto de que todo cuanto yo haga para la distribución del bien o la herencia tiene que ser en partes iguales y equitativas, porque eso está impresa en la ley. En el próximo video vamos a continuar conversando un poco con lo que sería la unidad de competencia número 2.